¿Y cuánto puede ganar un setter más o menos? Un setter, bueno, yo voy a poner mi ejemplo. Normalmente, si yo tengo una empresa dedicándole 2 horas al día con mi hija. Bienvenidos a un nuevo podcast, el primer podcast en directo, además con una persona conocida, mi mujer en este caso, pero no venimos a hablar o conocer a ella, sino venimos como representante de una de las mejores appointment setters de España, para que la conozcáis y conozcáis también la propia profesión, ya que traemos a este canal los mejores vendedores de España. En este caso siempre hago la misma pregunta cuando estoy entrevistando a alguien: ¿quién es Daniela Martínez? Empezamos por ahí. Bueno, encantada de estar aquí. La verdad que estoy un poco nerviosa, pero nada, es mi primer podcast y la verdad que muy motivada y con ganas de que se inspiren también y se vean reflejados en lo que voy a contar en esta Genial. historia. ¿Por dónde empezamos entonces? ¿Qué quieres contarnos hoy? Me gustaría que supieran quién soy, que se identifiquen conmigo y vean que nada es imposible. Perfecto, pues en ese caso, ¿quién eres? Empezando desde pequeña, donde naciste, hasta la edad actual. Como lo ha dicho David, mi nombre es Daniela, vengo de una pequeña ciudad de Colombia, que es exactamente Cali, pero llevo mucho tiempo viviendo en España, o sea, desde mis 7 años, pero han sido momentos de ir, volver, entonces no he estado como tal estable, sino hace 6 años ¿Mm? que he estado estable. Em, Vengo de una familia totalmente normal, de una familia humilde, como se puede decir, de barrio. Y a partir de ahí, cuando has estado en España, ¿qué tipos de trabajos has tenido antes? ¿Has estudiado en la universidad? ¿No has estudiado? Bueno, pues por motivos que he tenido muy difíciles, pues no he ido a la universidad. Vengo de una familia, como lo he dicho antes, totalmente normal, que ha salido adelante como ha podido. Mi madre ha sido una mujer emprendedora en su época, que decidió venir a este país y trabajar y mandar a por nosotros. Entonces he estado en muchos trabajos, como es la vida de un inmigrante en España. Ha sido momentos de trabajo donde no me han pagado, momentos donde no he tenido contrato, o sea que he estado muy inestable con trabajos de camarera, trabajos de limpieza, cuidado al adulto mayor, que son los abuelos. Entonces ha sido como de todo un poquito. Y me provoca la curiosidad, ¿no? En ese caso, ¿cómo ahora o por qué ahora te dedicas al mundo digital? ¿Qué cambio? ¿Cuál fue el punto de inflexión? El punto más importante que ha sido en mi vida ha sido, bueno, si lo digo desde antes, el trato de mis jefes en ese entonces, que me dieron como ese cambio de chip, ver que me pagaban lo que querían también, y si lo hablo desde que quedé embarazada, pues obviamente mi hija, que fue un punto muy importante y donde dije tengo que cambiar mi vida, y el haberme casado también. Parte que me toca a mí. Entonces, en ese punto, desde hace más o menos 3 años que te dedicas al mundo digital, ¿siempre te has dedicado a esto del appointment setter o ha habido otras profesiones que has hecho anteriormente? Cuéntame cómo iniciaste en el mundo digital concretamente. No, ya llevo bastantes eh, habilidades, se podría llamar. ¿Mm? Llevo marketing digital, edición de contenido. He trabajado como closer de ventas también. ¿Verdad? Como closer de ventas, mientras yo amamantaba a mi hija, cerraba llamadas. Entonces, eso fue lo que también me motivó a ser appointment setter, que fue el poder tener a mi hija, seguiría gritando a mi lado, pero yo estaba trabajando siempre. Sí, ha sido como una evolución natural, ¿no? De lo que justamente se adaptaba a ti, porque si estás editando tienes que cuidar a nuestra hija, o si estás haciendo llamadas, como me pasa a mí a veces, papá, Mm. gritando en medio de una llamada, entonces te ha dificultado y por eso concretamente has caído en appointment setter. Llevamos por lo menos 5 veces hablando de lo que es un appointment setter. ¿Qué narices es un appointment setter? Bueno, un appointment setter lo que hace, totalmente resumido, es agendar una llamada totalmente cualificada, enviarla al closer para que el closer la cierre y se llevarían una comisión. ¿Y dónde encuentra a esas personas las agendas? ¿O qué es dónde trabaja un setter? Bueno, un setter, en realidad donde entra a trabajar es cuando tú ves un vídeo, por ejemplo, un anuncio, simplemente te registras con tu nombre y tu número de móvil y tu correo electrónico, y el setter lo que hace es ver un CRM, un documento en donde aparezcas tú
que te has registrado y te habla directamente al WhatsApp para preguntarte qué dudas tienes y qué te ha parecido ese vídeo. A partir de ahí lo que hace es empezar a hablar, establecer una conversación totalmente humana, cero robotizada, en donde vas a aclarar todas sus dudas y a guiarle y ayudarle a dar ese paso de entrar en la formación o en lo que estés vendiendo. Eso es la parte que me toca a mí como closer de ventas, que trabajo mucho mano a mano con ella en diferentes proyectos. Directamente las personas ven un vídeo, hablan con el setter, ella les cualifica, les dice incluso muchas veces hasta el precio, Eso ¿no? Para es. que me vengan a mí lo más filtrados posible. Una persona que ya quiere comprar, que tiene toda la información, que tiene todo claro, viene conmigo como closer de ventas a ver si da ese pasito, ¿no? El miedo hay que quitarle como closer de ventas. Entonces ese sería el paso concreto, ¿no? Vídeo, información, el influencer de turno, la persona que está detrás de todo esto es un setter, hablando desde su casa tranquilamente, y yo como closer de ventas, que posteriormente haremos un podcast de esto también, cerrando la propia llamada. Eso es, ya después de que se cualifica totalmente y vemos si la persona es apta, se envía directamente a llamada con el closer, en donde el closer le va a ayudar a dar ese empujoncito para poder iniciar la formación o lo que sea que estés vendiendo en ese momento. Concretamente. Y cuéntanos exactamente, todas las personas se pueden dedicar a ser appointment setter. ¿Qué crees que es la cualidad más importante como appointment setter? La cualidad que yo creo que la mayoría de appointment setter debemos tener es empatizar. Por ejemplo, para mí empatizar es fundamental con una persona. Bueno, yo siento que no conecto y no se vende porque en realidad no empatizo con esa persona y no conecto, no llego a conectar muy bien, a fluir con esa persona en una conversación. Entonces, para mí es fundamental empatizar con ellos y ver su situación, ver si en realidad podemos ayudarle, Eso es clave, sí. nunca estar por dinero o vender, ansias de vender, porque no, o sea, nunca vas a vender. Tú siempre tienes que fluir y ver si puedes echarle una mano y ayudar a esa persona en realidad. Tanto como a mí me hubiera gustado que me hubieran ayudado a dar ese paso. En este caso fue él un appointment setter en realidad, porque él me guió hasta este punto. Entonces eso me gusta a mí, ayudar a los demás. Entonces el empatizar es fundamental. Y concretamente, ¿para qué tipos de empresas has trabajado? Para que den un ejemplo de lo que trabaja appointment setter, si es algo muy raro o es habitual. No, te encuentras empresas de toda clase, desde empresas de trading, e-commerce, Amazon, empresas de closer y setter, por ejemplo, o empresas de cómo ligar, por ejemplo, te puedes llegar a Sí, encontrar. vendí eso también. Eso es, hay muchos tipos de emprendimiento que necesitan setter y que en verdad están perdiendo muchísimo dinero porque no han incluido esta habilidad dentro de su empresa. Y es claro que duplica la facturación de un negocio un setter. Completamente, porque si entran, luego hablaremos un poco más de la parte técnica, ¿no? Pero si entran 20 registros al día en su página web, igual uno decide registrarse para apuntarse al curso. Pero si esos 19 que faltan pudieran hablar con una persona de carne y hueso y preguntarle exactamente todas sus dudas, ¿no creéis que 2 o 3 personas más agendarían la llamada? Pues por supuesto que ahí va a cambiar el juego de la empresa, un setter, Eso es, porque lo que concretamente. ellos necesitan es hablar, no hablar qué es. Porque muchas veces ves un vídeo pero no lo entiendes, o es un Mm. vídeo pero tienes miedo de agendar. Entonces, eso es un setter. Empatizas con él y le das el empujón para que se anime a formarse, a cambiar su vida, ¿no? ¿Y cuánto puede ganar un setter, más o menos? Un setter, bueno, yo voy a poner mi ejemplo. Normalmente, si yo tengo una empresa dedicándole 2 horas al día con mi hija, simplemente te puedes hacer 1.500 euros, 2.000 euros con una USL y una buena estrategia que haya detrás también, ¿no? Porque un setter no es un mago, hay que decirlo. Mm. Tienes que tener un buen empresario que tenga una USL y tenga todo bien estructurado para tú poder trabajar. Sí, eso es muy importante, ¿no? El hecho de que el setter, como siempre decimos nosotros, no es un mago, sino que tenga el respaldo de una cuenta de marketing, de una empresa profesional, todo bien estructurado, entras tú y puedes duplicar la propia Eso facturación es. de un negocio. Y bueno, entrando ya a la parte empresarial, nosotros nos dedicamos también a formar equipos de ventas dentro de las empresas. Mi mujer despide a todos los setters de este país, porque concretamente, ¿qué es lo que no ves que tienen esos setters que hagan que al final revolucionen los negocios, que es lo que necesitan? ¿Qué crees que no tienen esos setters? Bueno, yo creo que lo principal es hambre, no, o sea, no tienen esa hambre
Y los que la tienen demasiada, que para mí es muchísimo Es un error, porque sí. es un error que tienen porque solo quieren dinero. O sea, ni siquiera buscan empatizar con la persona, sino meterles en agenda y que el setter lo cierre, que el closer lo cierre, perdón. Sí. Entonces son cosas que le falta muchísimo, otros que son muy flojos, que le escriben a dos personas y ya se cansan, dicen que se queman, supuestamente. Entonces, o otros que dicen que le escriben a tantas personas pero que nadie les responde y que eso no es para ellos. Entonces son cosas que un setter no es cualquiera, o sea, un setter es principalmente lo que he dicho anteriormente, humano, empatiza, pero también una persona con paciencia, una persona que sabe que es trabajo constante y que nada es regalado. Sí, es clave, igual que un close sabe que cierra el 20% de la semana, el 25 o 30 si estás en un buen proyecto, pero con esos 7 ¿qué haces? ¿No? Mentalmente, emocionalmente es clave en siendo setter tener los datos concretos. Si tú hablas a 100 personas, sabes que vas a agendar de 3 a 5 todos los días. Eso es. Entonces llegar a ese punto de decir, vale, me desapego de lo emocional, trabajo como tengo que trabajar y por lo tanto doy el 100% por un empresario. Pasando a la segunda parte del podcast, un poquito más hemos visto tu versión personal, vamos a ver la parte empresarial y de trabajo concretamente dentro de las empresas. ¿Qué objetivos tienes para este 2024? Bueno, el objetivo es claro, es ayudar a otras madres y mujeres que también quieran emprender, personas que quieren tener más tiempo al lado de su hijo, de su familia y que no quieren llevar a su hijo a una guardería o quizá sabes que están bien al cuidado de sus abuelos, pero sabes que contigo pueden llegar a estar mejor y dedicarle Sí. ese tiempo, entonces ayudar a ese tipo de personas y que se sientan identificadas también con mi historia, ¿no? Sí, es lo que decimos antes. Ella se ha reconvertido, ha probado la parte de closer, pero concretamente como no podía estar presente con la otra persona, pues esto de Appointment Center Es ideal, es ideal porque puedes estar aquí mismo, incluso en el podcast, hablando con personas y sabiendo que estás agendando eso es. para que después, pasados 5 días o 7 días, te lleguen tus comisiones. En ese caso, eres profesora dentro de Wall Street Academy, que es nuestra academia de formación de setter y de closer. ¿Qué podrías destacar dentro de los alumnos que nosotros formamos? ¿Cómo les llevas de la mano hacia conseguir su empresa y por lo tanto sus trabajos? ¿Qué crees en qué fallan y cómo les ayudas tú? Bueno, yo principalmente antes de empezar algún alumno siempre me encargo de ver que el alumno tenga muchísimas ganas de empezar en la formación, eso principal, que no vaya a ser un problema, porque muchos dicen que la culpa es del mentor y eso, y muchas veces nos damos cuenta que en verdad como personas o Que como sean, setters no, sean que unos no vagos. trabajamos, ¿no? Entonces eso principalmente como profesora o como ¿No? empresaria en este caso. Y siempre lo que me gusta ver en los alumnos es que tengan ganas, que tengan motivación, me gusta muchísimo que tengan un porqué, ¿no? Siempre tienes que tener un porqué, por ejemplo, el mío es mi hijo y mi hija y mi familia, y quizá el tuyo igual, pero el de él puede ser el mejor coche o la mejor casa, entonces siempre tienes que tener un porqué y para mí eso es fundamental. En cuanto a las mentorías y a los exámenes, me encanta que estén totalmente preparados para empezar en una empresa y que dejen totalmente el nombre bien en alto, o sea, de Wall Street Academy y su nombre también, porque eso te puede ayudar a abrir muchas puertas. Claro, no solo, lo que siempre decimos es que no solamente es su nombre, sino el de los compañeros, porque Eso imagínate que es, esa persona la revienta en una empresa. ¿A quién te crees que van a llamar cuando quieran otro appointment setter, otro closer? Al propio alumno. Oye, ¿no tienes eso un es. compañero, no tienes un amigo que también se dedique a esto? Pues les abre mucho las Las puertas. Nosotros puertas. hacemos, bueno, ella es la que se encarga de los exámenes concretamente de setter y, y al final es fundamental eso de hacer un buen examen, que estén preparados antes de entrar en una empresa. Directamente dentro de la parte empresarial, ¿qué trucos nos das ahora como setter top para agendar muchas más agendas, para hacer esos seguimientos, para acabar de cerrar a esos alumnos que no acaban de dar el paso con el closer? Para mí un truco fundamental es enviar audios, eso es principal. Enviar audios e intentar que la persona también me envíe audios para que la persona se abra y pueda contarme su problema y poder quizá empatizar, como lo he dicho antes, porque para mí eso es clave, un setter es empatizar siempre. Entonces, los audios son lo principal que yo hago, para mí es un truco que siempre funciona
Y aparte de eso, pues ya nutrir el lead siempre antes de la llamada ¿Qué, y qué también, es nutrir? Para las personas que no conozcan bueno, como la palabra lo dice, nutrir es enviar vídeos, enviarle contenido gratuito, pero que te nutra, que te ayude de mentalidad, tanto del SEO como de los alumnos anteriores que están en la formación o clases, por ejemplo. Eso es fundamental porque se sabe concretamente en neurociencia que pasen de 5 a 7 horas contigo tienen probabilidades del 70-80% de compra. Entonces, si tú como setter envías todos esos vídeos, que mucha gente agenda y ya está, luego no le vienen a las llamadas, por Eso supuesto, es, es clave para que la persona no solamente aumente las ganas de compra, sino también para que vengan. eso es. Entonces, yo que trabajo con ella mano a mano, vienen los leads muy bien cualificados, no agenda por agendar y además nutridos, saben más de la propia empresa incluso que yo, que Sí. empezamos una empresa nueva. Así que por ese lado, no sé si tienes algún tip en cuanto a historias, en cuanto a seguimientos dentro de las cuentas de Instagram también. Bueno, lo principal que si eres setter y estás viendo este vídeo es que a la empresa con la cual entres es fundamental que le pidas que al menos tenga una estrategia, una metodología detrás para poder tú trabajar, ¿no? O sea, hay mucha gente que pide setter en frío, que el setter en frío es solamente setear y prospectar, igual puedes llegar hasta quemar su audiencia, que es muy malo. Entonces, no te recomiendo ser setter en frío, y más si no tienes experiencia. Y si tienes experiencia, como nosotros, por ejemplo, que garantizamos a nuestros alumnos una buena empresa, es decir, que tenga toda una estrategia, una USL, en donde vea registrados para que poder que el setter trabaje. Entonces, esa es una manera de poder hablar con el empresario y decirle, por favor, ponme una estrategia, una metodología, vamos a hacer este tipo de historias, vamos a hacer este tipo de contenido, por ejemplo, para llamar más la atención de los usuarios. Eso es, al final si el empresario no tiene ese orgánico optimizado, que Eso nosotros es. también trabajamos con empresas haciéndoles una estrategia de contenido para aumentar el CTA o la interacción que tengan en historias o en el contenido, por ejemplo, deslizables. Ponme la palabra Pepe, y ahí es donde entra un setter cuando pone información. Oye, te he enviado esto por privado. Claro, si le pones el texto así, Eso te... es. Ser humano Hola, y Pepe. ¿Qué es lo que más te llama la atención para ponerme la palabra X? Pues esto, por lo otro, pues mira, me sirve, no me sirve, ya entras en esa confianza con él por redes sociales y acabas agendando la propia llamada. Así que nada, con esto terminamos el primer episodio. No sé si nos quieres comentar algo que no hayas hablado respecto a tu parte más empresarial también, añadir algo a tanto a los setters que quieren empezar como a los que ya llevan un trecho. bueno, a los setters que acaban de empezar, simplemente ser humano y recuerda siempre los seguimientos. Eso es lo que yo a todas las personas se lo digo, a todos los setters. Se lo digo, los seguimientos son fundamentales en un setter, entonces si realizas seguimientos tendrás las de ganar. Y que no te desmotives. Al principio vas a llegar a una empresa, vas a ver todo muy suave, vas a empezar a hablar, pero eso es cuestión de tiempo, de experiencia también. Y que ábrete y nada, empatiza con esa persona y si se le puede ayudar, se le puede ayudar. Y si no, no. Al Y si final no, no. nosotros trabajamos solamente con personas, vemos los casos de éxito primero con las empresas, vemos si realmente funciona o son unos vendehumos, unos Eso es. estafadores. Si no nos cuadra por algo de vibración, no trabajamos con ellos. Y es fundamental creer en lo que vendes, yo creo. Así que nada, un placer teneros a todos vosotros por este primer podcast en vivo y haremos muchos más.